¿Estáis preparados? Tenéis ya el pasaje delante de 1 Tesalonicenses, capítulo 1 y los versículos del 5 al 10 que ya hemos leído, ¿eh? No los volvemos a leer, pero tenedlo delante porque lo vamos a ir comentando. ¿Sabéis? Una cosa es vivir y otra cosa distinta es vivir con sentido. Nosotros, los seres humanos, estamos hechos racionalmente. Dios es un ser racional y nosotros hemos sido invitados a compartir la razón con Dios. Y por lo tanto nosotros tenemos capacidades de preguntarnos ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hago exactamente aquí? ¿No? Y eso es una pregunta que Dios nos autoriza a hacer. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Tenemos necesidad de que las cosas hagan sentido. Nuestras vidas llegan a ser más productivas cuando en lugar de que los días se nos escapen como agua metida en un canasto, conseguimos traer sentido. Somos guiados por un sentido de propósito. Sabemos qué hago aquí en la tierra, para qué estoy aquí y a dónde voy exactamente. Y Dios ha querido proveer de sentido a nuestras vidas. Dios ha querido contárnoslo. A veces uno dice, ya no sé qué hago aquí en la tierra, ya no sé cuál es el propósito. ¿Sabéis? Hay un montón de gente que simplemente vive, pero no vive con propósito, no vive con sentido. Y la cuestión es encontrarlo el propósito, porque no hay que inventarlo el propósito, no hay que descubrirlo, porque está allí realmente. Y nosotros hemos sido invitados a descubrirlo. A lo largo de la historia del ser humano, el ser humano ha tenido el deseo de traer propósito a su vida. El problema ha sido que no siempre ha conseguido encontrarlo. En muchas ocasiones, en nuestra sociedad, televisión, radio, medios de comunicación, redes sociales, se insiste mucho en la idea de encontrar el sentido en las pequeñas cosas. No sé si lo habéis visto esto, pero es un mensaje que está por todas partes. Encontrar sentido en las pequeñas cosas. Y la verdad es que está bien disfrutar de las pequeñas cosas. Está bien disfrutar de los rayos del sol en invierno que te calientan. Está bien ser capaces de disfrutar de relación con las personas. Está muy bien ser capaces de disfrutar, si hace falta, de una buena copa de vino con algunos amigos con los que podamos vernos. Hoy en día a veces tenemos que tomárnoslo, pero en medio de dos pantallas, ¿no? Yo me lo tomo en mi casa, tú te lo tomas en la tuya y así pues estamos juntos, ¿no? En cierto sentido, en la Biblia hay todo un libro entero dedicado a la búsqueda del sentido de la vida. Se llama el libro de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro que está en el Antiguo Testamento y en el cual un rey se pregunta cuál es el sentido de vivir, qué es lo que le puede dar sentido a la vida, ¿no? Y él dice, he probado con la ciencia, he probado con el placer, he probado con el trabajo, he probado con producir obras que de alguna manera queden para después de mí, en el futuro, ¿no? Y siempre va sacando la misma conclusión una vez tras otra, va diciendo lo mismo, dice, es todo vanidad, es vanidad de vanidades, es todo vacío tratar de encontrar. No está diciendo que esas cosas no sean buenas. El trabajo es bueno, el placer es buena la ciencia, es bueno dejar cosas para las siguientes generaciones. Pero ninguna de esas cosas está hecha para proveer de sentido a la vida de un ser humano. Por eso la conclusión cada vez es, esto es vacío. Estas cosas buenas, cuando se convierten en cosas últimas, cosas que tienen que dar sentido a la vida, simplemente no sirven. Y mucha gente en nuestro mundo está tratando de encontrar sentido a través de esas cosas. ¿Sabéis? Nuestras vidas adquieren sentido cuando se conectan con algo no mucho más pequeño, no en esas cosas pequeñas que están bien, que son buenas, que es bueno disfrutarlas, sino nuestras vidas adquieren sentido cuando nos conectamos con la gran historia. Hay una gran historia corriendo por encima de nosotros. Hay una gran historia que es la historia que Dios está escribiendo. Cuando nuestras vidas encajan en esa gran historia, tienen sentido. Porque no es solo mi vida, sino es lo que Dios está tratando de hacer. Y lo que Dios está tratando de hacer para destruir el mal
y para rescatar las vidas de la gente. Es por eso que es tan importante que nosotros nos metamos en esa historia, que nuestras vidas se engranen con lo que Dios está haciendo, sean parte de ese engranaje enorme que Dios está usando, usa gente como nosotros. En el engranaje entramos cada uno si queremos estar ahí adentro para rescatar esta tierra, destruir el mal, rescatar a la gente, devolverles a la relación con Dios, que es lo que hace que las personas puedan tener vida, y no solo vida aquí, sino puedan tener vida eterna. Pablo nos dice en esta carta que la vida tiene sentido cuando forma parte de la gran historia, cuando la vida se explica en términos del Evangelio. Esto me encanta de Pablo. Si cogéis Romanos capítulo 1, os daréis cuenta cómo Pablo define quién es él, define cuál es su vida, define cuál es el sentido de ser a través del Evangelio. El Evangelio no es simplemente sota, caballo y rey, ¿vale? El Evangelio no es 4 leyes espirituales, el Evangelio no es ABC, sino que el Evangelio es de la A la Z de la vida. El Evangelio ilumina cada aspecto de la vida y da sentido a esto de vivir. Da sentido de vivir hasta el último aliento. Tiene sentido en función del Evangelio. El Evangelio, de alguna manera, es el que forma a la Iglesia por su predicación. El Evangelio es el que la Iglesia distribuye y proclama, y mientras lo distribuye y lo proclama, lo vive. Y mientras lo vive, va produciendo transformación en las personas que formamos la Iglesia. El Evangelio explica cada punto en nuestras vidas. El centro de este pasaje concreto es el Evangelio, cómo fue proclamado, cómo fue recibido y cómo fue extendido más allá. Pablo llega a tener una identificación tan grande con este mensaje del Evangelio que le llama nuestro Evangelio. A veces incluso le llama mi Evangelio. No se trata de que sea propiedad personal de Pablo, pero cuando tú estás tan metido, cuando tu vida tiene sentido tan especialmente dentro de lo que es el Evangelio, llega a un punto donde no es un mensaje ahí afuera, sino donde es lo que explica tu vida, es mi Evangelio, pero como mi Evangelio lo vivo entre vosotros, lo vivo en comunidad, porque el Evangelio está hecho para ser vivido en comunidad, llega a ser nuestro Evangelio. A la vez es el Evangelio de Cristo, es el Evangelio de Dios, porque las buenas noticias son las que el Padre ha dado y porque las buenas noticias se refieren a Jesucristo. De alguna manera, este es el mensaje grande de toda la vida de Pablo, el mensaje grande de toda la vida de nosotros como creyentes. Este pasaje que estamos viendo está metido dentro de esa estructura de la vida de Pablo, de una vida que se explica por el Evangelio. Y fijaos, es fácil recordar el esquema del pasaje. El esquema del pasaje es este. Un versículo, 2 versículos, 3 versículos, ¿vale? Entonces, el versículo 5, el primero, es cómo el Evangelio llegó a Tesalónica. Los versículos 6 y 7, los 2 versículos, es cómo fue recibido en Tesalónica. Y los 3 versículos son el 8, el 9 y el 10, que son los 3 últimos que nos quedan, que es cómo el Evangelio salió de Tesalónica y se distribuyó en Macedonia, en Acaya y por todos los lugares. Esto es como está estructurado el texto. Un versículo, 2 versículos, 3 versículos. Cómo llegó, cómo fue recibido, cómo se extendió. Y esto es como debería funcionar. ¿Sabéis? Las iglesias y nuestras vidas no son simplemente cuestiones estáticas, sino que esto es un movimiento. La iglesia de Dios, realmente lo que somos es un movimiento de extensión del Evangelio, movimiento de extensión de la salvación. Por lo tanto, nosotros deberíamos olvidar la idea de esto es una iglesia y punto, sino que las iglesias deberían estar constantemente en modo que se produjera el Evangelio ha sido proclamado,
el Evangelio ha sido recibido, el Evangelio ha sido extendido. Y a la vez, como ha sido extendido, quiere decir que ha sido proclamado, ha sido recibido, ha sido extendido. Cuando esta línea normal de funcionamiento del Evangelio se detiene, algo no está funcionando dentro de nosotros. En un sentido, no se planta una iglesia. En un sentido, se está en un movimiento constante de plantación de iglesias. Porque una iglesia, en el momento en que es plantada, eso no es el final de nada. Pero nosotros no decimos, vamos a plantar una iglesia. Compramos el local, nos metemos allí y la iglesia está plantada. Ahora ya tiene pastores y ancianos. Fin de la historia. No, esto es... Nosotros acabamos de plantar esta, comenzamos la siguiente. Esta que ha sido plantada, comienza la siguiente. Este era el ritmo que nosotros podemos apreciar de un movimiento cristiano en el movimiento de lo que Pablo está haciendo. Nosotros hemos generado fenómenos de iglesias estancas, iglesias cuyo proceso es solamente crecer internamente. Somos ahora 50, queremos ser 100. Somos ahora 100, queremos ser 200. Pero este no es el único propósito, este es parte del propósito. Cuando el propósito es que este proceso de multiplicación, escuchad esta palabra, la palabra multiplicación, no se detenga. Multiplicación es la palabra clave. ¿Sabéis una cosa? La escritura es una escritura que una de las dinámicas internas que hay es la dinámica de la multiplicación. ¿Y eso dónde aparece? Aparece en el capítulo 1 de Génesis y en el resto de las escrituras hasta el final. Mentalidad de multiplicación. Hemos perdido de alguna manera la mentalidad de multiplicación. ¿Qué es lo que les dijo el Señor a los primeros seres humanos? Creced y multiplicaos. Multiplicarse, dar fruto, es parte de lo que produce un ser vivo. Dar fruto. Eso está en el Nuevo Testamento. Jesús dice, si no dais frutos os cortaré. Si no dais frutos os cortaré. Si lo dais también os cortaré, dice. Porque tengo que podaros para que produzcáis más fruto. Mucho más fruto. Esa es la mentalidad. En el libro de los Hechos se produce esa proporción de multiplicación. Mirad, en el libro de los Hechos dice, lo primero que se multiplicó, dice, se multiplicó la palabra. Se multiplicó y como consecuencia de la multiplicación de la palabra hay una multiplicación de discípulos. La consecuencia de la multiplicación de discípulos es que hay una multiplicación de liderazgo. Y la consecuencia es que la multiplicación de liderazgo llega a una multiplicación de iglesias. Y esto es un proceso constante. Como hay una multiplicación de iglesias, quiere decir que hay multiplicación de la palabra otra vez. Para que haya multiplicación de discípulos, de liderazgo y de nuevas iglesias. Y este es el movimiento en el que nosotros estamos metidos. Hemos venido a ser cristianos para meternos en este movimiento de multiplicación. Si esto se detiene, hay un problema. Las iglesias tienen que estar constantemente multiplicando la palabra, multiplicando los discípulos, multiplicando el liderazgo, multiplicando también lo que es la extensión de nuevas iglesias. El fruto normal de una iglesia es otra iglesia. Por lo tanto, metámonos en eso en la cabeza porque esto es lo que está explicando este texto que escribe Pablo aquí. Vamos a comenzar por el versículo 5. La primera parte es que el Evangelio llegó a nosotros. Llegó a los tesalonicenses y no fue por casualidad. El Evangelio no les cayó del cielo, no vino en paracaídas, sino que fue llevado por Pablo y por sus colaboradores. Es un Evangelio plantado en el corazón de los tesalonicenses y habla de 4 cosas que se producen para plantar el Evangelio en el corazón de la gente. La primera cosa que dice el versículo 5 es que el Evangelio llegó por palabras, y lo dice negativamente. Mirad cómo comienza el versículo 5. Pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, no solo en palabras, pero sí en palabras, porque las palabras son fundamentales. El Evangelio es en primer lugar esto, el Evangelio es un mensaje que es la palabra, aunque estemos en una época de desencanto con las palabras. Las palabras, hoy en día hay demasiadas, y cuando hay demasiadas palabras,
las palabras bajan de precio, como en el mercado, ¿verdad? Estamos en días de campaña electoral. No sé si os ocurre a vosotros lo mismo que a mí, pero qué vacías me suenan las palabras en campaña electoral. Tantas palabras, de tantas cosas. ¿No suenan a vacíos los mensajes? No sé si igual soy yo solo, al quien le ocurre estas cosas. Pero no es que me guste el de este partido y no me guste el de este otro. No, es que en global me suenan a palabras vacías. Te vas y dices, ¿qué dice este y qué dice el otro? Y realmente el mensaje que lanzan no es lo importante. A veces tratan de lanzarnos, como decirlo de alguna manera, lemas y eslóganes, ¿no? Lemas y eslóganes para que nos acordemos de algo, ¿no? Pero realmente las palabras son baratas. El Evangelio no es una palabra barata. Aquellas palabras no tienen la función de producir resultados. Son palabras que no producen nada concluyente en último término. Espera, me vienen a retocar. Es que me muevo mucho. Esto no va a ser posible evitarlo. Y me estoy ciñendo, pero sé que me estáis grabando, porque si no estaría dando vueltas por aquí. Pero me estoy disciplinando, a ver si consigo no moverme demasiado. Palabras que no producen efectos. Palabras que no producen efectos. Y palabras que sí producen efectos. Cuando la palabra es creída, lo que produce es salvación. Cuando la palabra es creída, produce vida eterna. Y en cambio hay un montón de palabras, porque es una palabra de verdad, es una palabra que sale de Dios, es una palabra que tiene efectos, una palabra que produce resultados. El Evangelio es un contenido concreto, es un contenido que debe ser verbalizado para que la gente crea. Sin palabras no hay Evangelio. No os creáis las leyendas que dicen que hay que actuar y si por alguna casualidad hace falta alguna palabra, la decís. Esto es una leyenda urbana, es una mentira que los evangélicos creen y que es mentira. ¿Y por qué digo que es mentira? Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Y no por oír cualquier cosa, sino por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, esto es lo que dice el Evangelio. Y el Evangelio tiene razón. El mensaje es, sobre todo, palabras. No solo palabras, dice aquí. Fijaos que dice, pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras. Pero sí que las palabras son muy importantes. Palabras que se traducen en hechos. Pero los hechos nunca sustituyen a las palabras, sino que los hechos confirman las palabras. Las palabras explican los hechos de una manera insustituible. No hay otra manera de que los hechos ganen sentido que a través de las propias palabras. Pero no vino solo en palabras. Dice en segundo lugar, vino en poder. Las palabras frecuentemente son malinterpretadas. A veces las palabras son desatendidas y necesitan ser reforzadas por los hechos. Especialmente en el mensaje cristiano que se predica a gente que es ciega para entender el mensaje. Entendedme esto. Todas las personas han sido cegadas por el Dios de este mundo para que no les resplandezca la luz, el brillo tremendo del Evangelio. Estoy citando a Pablo en Corintios. Entonces, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de las personas para que no vean. El resplandor es muy grande, pero cuando nosotros tenemos los ojos cegados, no importa la cantidad de luz que haya. Si tú no tienes ojos para ver, y esto es lo que les ocurre a las personas antes de que el Espíritu Santo abra su mente. Ojos ciegos, corazón endurecido, y las débiles palabras humanas deben ser confirmadas por el poder de Dios. Creo que aquí el poder de Dios se trata del poder sobrenatural del Espíritu Santo para abrir el corazón de la gente. No se trata tanto de prodigios y señales, no se trata tanto de milagros, sino que el milagro del que está hablando aquí es ese milagro que abre el corazón, que es un milagro esto. Nosotros lo estamos viendo, qué difícil es que las personas lleguen a comprender el mensaje de la gracia, que lleguen a comprender el Evangelio de la gracia. No hay manera. Tú lo hablas claramente
y está entenebrecido el entendimiento. Si no se produce una apertura, ¿os habéis dado cuenta cuando una persona comienza a entender? Es que todo es tan fácil, el mensaje del Evangelio es tan sencillo cuando lo ve, que de golpe avanza solo. Tú no tienes prácticamente que hacer nada, porque cuando el Espíritu se abre, eso es como un canal grande para recibir el Evangelio. Solo por el poder de Dios la palabra puede penetrar en los corazones de los seres humanos endurecidos. En tercer lugar, hemos visto en primer lugar, visto por palabras. En segundo lugar, tiene que haber poder del Espíritu Santo. Si no se produce esto, no entra el mensaje en el corazón del ser humano. En tercer lugar, dice que la palabra fue recibida con plena convicción. En vuestras versiones creo que no usa la palabra convicción, utiliza otra palabra, pero es muy parecida la palabra. Dice con plena convicción. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas, ¿no? El poder describe el resultado objetivo de la predicación. La convicción produce el resultado subjetivo en el interior de la persona. Y esto es muy necesario. Pablo estaba absolutamente convencido de aquello que proclamaba. Creo que hoy a veces hay predicaciones, a veces nosotros compartimos la palabra no plenamente convencidos del poder que tiene la palabra. ¿Sabéis? Esto sucede, en parte, por la falta de resultados visibles. Cuando tú lo pruebas una vez y lo pruebas otra vez y lo pruebas otra vez y lo único que te encuentras es que lanzas el mensaje y rebota, lanzas el mensaje y rebota. Al final tú en tu mente acabas asumiendo que no funciona. Y esto no es verdad. En el día de hoy y aquí el mensaje sigue funcionando. Hay otros lugares en donde el Evangelio crece mucho más rápido que aquí. Aquí el Evangelio crece lentamente. Estamos pasando por, de alguna manera, una fase, un periodo de oscuridad en nuestro continente. Nuestro continente ha sido el lugar desde el cual el Evangelio se ha repartido al mundo entero. Pero en este momento estamos viviendo una fase recesiva. Estamos viendo un momento en el que la Iglesia encoge en nuestro continente. Hoy en día el centro del Evangelio se ha desplazado de Europa. Ya no está en Europa, ya no está en Estados Unidos el centro del Evangelio, ya no está en el mundo occidental, sino que el centro del Evangelio se está desplazando al sur del mundo. Se está desplazando donde hoy en día el continente que tiene más cristianos es Asia. El segundo continente que tiene más cristianos es África. El tercer continente donde tiene más cristianos es América del Sur. Este es los tres continentes donde está creciendo. ¿Os habéis fijado que el centro del Evangelio, el centro de la Iglesia se mueve? Esto es muy curioso. El centro del budismo no se mueve, siempre está en Asia. El centro del hinduismo no se mueve, siempre está en la India, desde el inicio. El centro del Islam no se mueve, siempre está en Oriente Medio. Pero el centro del cristianismo comienza en Jerusalén. Con un tiempo se desplaza a Antioquía, con un tiempo se desplaza a Grecia, con un tiempo se desplaza al resto de Europa, con un tiempo se desplaza a Estados Unidos, con un tiempo se desplaza al sur. ¿Por qué? Porque el Evangelio nunca está confortable en entornos de tranquilidad y poder, en entornos de riqueza y poder. Y cuando la riqueza y poder se posesionan de un territorio, el Evangelio se mueve a otro lugar. La plena convicción. Qué importante es que el Evangelio sea proclamado con plena... No pierdas la confianza en que el Evangelio tiene la capacidad. Te lo digo, el Evangelio hoy y aquí sigue teniendo la capacidad de rescatar gente. Cada día rescata gente aquí en nuestro entorno. No allí solo, aquí también. Lo que ha pasado es que en gran parte los que lo proclamamos hemos perdido la convicción. Hemos perdido la plena convicción. Tenemos algo de convicción, pero hemos perdido la plena convicción y tenemos que volver a recuperarla. Finalmente, dice en cuarto lugar, en el Espíritu Santo. Tanto la verdad de la palabra, como el poder con el que se hace, como la convicción con la que es predicada, proceden todos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo en este momento no está actuando aquí, nosotros no podemos hacer nada. Lo que pasa es que
A veces, sabéis, nosotros estamos mirando para acá y el Espíritu Santo está actuando allí. Por eso es muy importante no ir nosotros delante. A veces nosotros adelantamos a Dios en lugar de seguir a Dios. Y a veces Dios está actuando aquí, pero no donde nosotros esperamos. ¿Sabéis dónde se ha convertido más gente en Europa en los últimos años? Entre los inmigrantes que vienen de otros territorios. Está viniendo un montón de inmigración que no era convertida. Y se están convirtiendo aquí los inmigrantes. Es muy curioso, no se convirtieron en su país, se convirtieron aquí. Los nuevos europeos son los que más se están convirtiendo en este momento. Y nosotros a veces estamos mirando para allá y decimos, Señor, no veo nada. Y el Señor dice, no, es que estoy ahí. Estoy actuando donde tú no te esperas que yo esté actuando. Pero el Espíritu Santo sigue activo en el día de hoy. Es que a veces hay que preguntarle, Señor, ¿dónde te estás moviendo? ¿En Samboy en este momento? ¿Dónde te estás moviendo? Porque en lugar de ir nosotros y esperar que Él bendiga, hay que girar. Tenemos que ver dónde se está moviendo Dios y seguirle nosotros allí donde Él se está moviendo. Esta era la primera cosa. ¿Cómo llegó el mensaje? ¿Llegó en verdad? ¿Llegó en palabras? ¿Llegó en poder? ¿Llegó en plena convicción? Llegó en la actuación del Espíritu Santo. Sin esto, el Evangelio no llega a ninguna parte. Segunda cosa. Vosotros recibisteis el mensaje, versículos 6 y 7. Vamos a ver cómo se produjo esa recepción del mensaje. Porque nos dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Cómo funcionó esto de ser imitadores de nosotros y del Señor? Estoy al principio del versículo 6. Pues los tesalonicenses se hicieron como Pablo y como el Señor Jesús en la forma en la que recibieron la palabra. Había algo en la forma de recibir ellos la palabra que recordaba al Señor Jesús, que recordaba a Pablo. Vale, ¿en qué recordaba? En primer lugar, porque recibieron el Evangelio en medio de mucha tribulación. ¿Qué es eso? Hubo mucha persecución en Tesalónica. Antes Rubén lo recordaba, ¿verdad? A Pablo venía de Filipos, que es la primera ciudad en Europa donde entró. Para que veáis cómo entró el Evangelio en Europa, a Pablo se le aparece un varón macedonio que le dice, venga, vente para Europa. Él se viene para Europa, llega y le dan más palos. En fin, ya no podían darle más. Le dieron palos hasta en el carnet de identidad romano. Y ahí tenía el hombre que decía, Señor, tú me mandaste aquí. ¿Pero por qué esto, no? O sea, el Señor te manda a un lugar y cuando tú vas a aquel lugar te dan palos por todas partes. Claro, ahora Pablo llega a Tesalónica huyendo casi de Filipos, ¿no? Es la segunda ciudad. Pablo predica 3 sábados en la sinagoga romana y a continuación una persecución. Los judíos van a la plaza del mercado, buscan una mala gente que ponen toda la ciudad patas arriba. Los que están alborotando el mundo están llegando también a nuestra ciudad y Jasón les ha recibido, ¿no? Y como no encontraron en aquel momento a Pablo ni a nadie del equipo misionero, se llevan a Jasón y por poco hacen un desastre con él, ¿no? A veces la proclamación del Evangelio, frecuentemente la proclamación del Evangelio comporta persecución. El hecho de que tengas problemas al proclamar el Evangelio no quiere decir que Dios no esté contigo. Quiere decir que te está ocurriendo lo mismo que le ocurrió al Señor, lo mismo que le ocurrió a Pablo, lo mismo que les ha ocurrido a todos los que han intentado abrir un nuevo campo. El verdadero Evangelio no siempre despierta simpatías. Puede despertar simpatías por un tiempo, ¿vale? Recuerdo a los apóstoles cuando hay un momento de tranquilidad y dicen, y tenían favor con todo el pueblo. Estoy pensando en Hechos, ¿vale? Pero luego llega otro momento en el capítulo 8 en donde se desata una persecución generalizada. Matan a Esteban y Pablo comienza a perseguir a la iglesia y a encarcelarles. El verdadero evangelio no despierta simpatías todo el tiempo. Y nosotros queremos a veces ser queridos y populares. Pero la Biblia nos enseña que ser querido y popular no puede ser siempre así. Puede ser por un tiempo que seas querido y popular.
pero será difícil que lo sea siempre. ¿Por qué? Porque el Evangelio de alguna manera consiste en lanzar un mensaje que desafía a la gente. Si el mensaje del Evangelio no desafía, es que ese no es el mensaje del Evangelio. Parece mentira, pero ¿sabes una cosa? Lo más ofensivo de todo no es decirle a la gente que son pecadores. Lo más ofensivo de todo es decirles que la única solución que tienen es por gracia. Porque la gente decir que hay maldad en su corazón, a ver, quien se haya visto en el espejo alguna mañana sabrá que hay maldad en el corazón del ser humano, que todos nosotros estamos tocados por la maldad. Pero la gente piensa que por ellos mismos, por su capacidad, por su poder, por su acción, son capaces de encontrar una solución al problema del pecado. En cambio, el Evangelio le dice, estás en bancarrota. No tienes nada absolutamente con lo cual rescatarte por el problema del pecado. Estás arruinado completamente. Mira, no tienes nada en tu bolsillo que Dios desee. No puedes pagarle a Dios con nada que Dios no tenga ya. Por lo tanto, lo único que puedes hacer es recibirlo gratuitamente, sin que merezcas nada. Tienes que recibirlo gratuitamente. Este es el mensaje de la gracia. Esto es la esencia del Evangelio. Pero ¿sabéis? A la gente esto les duele, esto les rompe el corazón porque le dice, no solo has pecado, no solo te has separado de Dios, no solo has hecho mal a las demás personas, sino que no tienes absolutamente nada en ti mismo para rescatarte de esta situación. Y tienes que depender de lo que Dios ha hecho contigo. Desafía el orgullo humano, desafía la autocomplacencia. Y sin embargo, solo creyendo esto uno puede llegar a ser salvo. Los verdaderos creyentes soportan la persecución. ¿Os imagináis aquellos primeros creyentes? Hacía 2 días que creían, 2 días. Como mucho, Pablo había estado predicando, dice 3 sábados había estado predicando. Hacía personas que como mucho hacía 21 días que habían creído. Y les llega una persecución tremenda. Y dices, estos no aguantarán la persecución, se llevan 21 días de creyente, si no han podido ni siquiera crecer en la fe. Y sin embargo, ¿sabéis lo que pasa con los verdaderos creyentes? Que cuando les persigues les haces más fuertes. Cuando les persigues, esa gente ahondan en su relación con Cristo, profundizan en el Cristo en el que han creído y se vuelven gigantes. Esto es lo que sucedió aquí en Tesalónica, gigantes de la fe. Porque les sucedió lo mismo que había pasado con Jesús, fue perseguido, Pablo fue perseguido. Cualquiera que quiera vivir de una forma cristiana tendrá que experimentar tarde o temprano algún tipo de rechazo. Nosotros no sufrimos persecución. Lo que pasa aquí en nosotros, no lo llaméis nunca persecución. Nosotros sufrimos a veces oposición, a veces sufrimos desventajas por el hecho de ser creyente, pero la persecución es otra cosa. La persecución es lo que tienen nuestros hermanos en Corea del Norte, en el mundo islámico, en otros tantos países como la China, como la India. Ellos sí tienen persecución. Yo tengo desventajas a veces, y no demasiadas. Vivo bien en este entorno. A veces podemos tener, ya os digo, rechazo, pero eso forma parte de instrumentos que Dios usa para comprobar la veracidad de la fe. La prueba comprueba. La prueba comprueba si mi fe es realmente una fe puesta realmente en Cristo. Un segundo elemento. El primero hemos dicho, en medio de mucha tribulación, dice el versículo 6. Pero también dice, con el gozo del Espíritu Santo. Y esta es la doble característica, la segunda referencia al Espíritu Santo en 2 versículos. El mismo Espíritu Santo que da poder y convicción a los que predican, da gozo a los que lo oyen. ¿Sabes? Hebreos 12:2 nos dice que Jesús fue a la cruz por el gozo puesto delante de él. Es decir, que cuando Jesús iba a la cruz, a esa experiencia de sufrimiento, Jesús iba a esa experiencia de sufrimiento con gozo. No quiere decir con alegría, no quiere decir buscando el sufrimiento, quiere decir que se puede experimentar gozo aún en medio de esa situación. Pablo dice que se gozaba de sus debilidades, de sus persecuciones, él se gozaba. Esto es un elemento esencial en el cristianismo. No experimentas gozo
porque las circunstancias son buenas. Experimentas gozo a pesar de que las circunstancias no son buenas. En esto es en lo que se parecían ellos a Jesús y se parecían a Pablo, que a pesar de las dificultades experimentaban gozo. A pesar de los problemas que estaban sufriendo, experimentaban gozo. Estos dos elementos son característicos del Evangelio. Y ellos llegaron a ser un ejemplo para los creyentes de Macedonia y Acaya. Los imitadores de Cristo, los imitadores de Pablo son ahora imitados. Si nosotros tomamos a los apóstoles, a Cristo como ejemplo, llegaremos a ser dignos de imitación. Tendremos algo digno de ser imitado. Y quiero que penséis en la palabra imitación, porque ellos llegaron a ser un modelo digno de ser imitados. Y hoy en día, a veces, cuando pensamos en iglesias modelo, a veces se organizan procesiones evangélicas a determinadas iglesias. Hay iglesias que tienen éxito, déjame lo pongo entre comillas, y crecen un montón, y son miles de creyentes. Entonces se organizan procesiones de líderes de otras iglesias que no están en crecimiento a esas iglesias, porque quieren copiar los elementos, la receta del éxito que ha hecho que aquella iglesia sea una iglesia donde haya un montón de gente. Pero esto no es lo que en las Escrituras dice que es tener éxito. En las Escrituras el éxito se mide en términos de fidelidad, en términos de compartir el Evangelio, no en términos de resultado. Antes os hablaba de multiplicación y no quisiera que confundierais multiplicación con éxito numérico. Multiplicación no tiene que ver con esto, tiene que ver con la mentalidad con la que nosotros queremos seguir expandiendo, pero no tiene que ver con números. ¿Os habéis dado cuenta que solo hay 2 citas de números de gente convertida en todo el Nuevo Testamento? Están las 2 en el libro de los Hechos. En el día de Pentecostés se añadieron como 5.000 personas. Luego hubo el milagro del hombre que estaba delante de la puerta del templo y Pedro y Juan sanan a esa persona. Y luego hubo un crecimiento de 3.000 más. Fin de los números. En la Biblia, el éxito no se mide por el número de gente en la que tú sientas en un local de cultos. No se mide así en la Biblia, sino se mide en términos de esa mentalidad de multiplicación, se mide en términos de tu fidelidad, de qué es lo que estás transmitiendo, porque el impacto no depende del número de gente que tú sientas en un domingo en un culto. El impacto de una iglesia no depende. Hay iglesias que son muy grandes y tienen un impacto muy pequeño. Hay iglesias que son muy pequeñas y tienen un impacto socialmente muy grande. No importa. El impacto del Evangelio en una ciudad no se mide por el número de personas que tú sientas en un domingo. Y más que modelos, tenemos que buscar principios. Los modelos le sirvieron a una persona concreta en un determinado lugar. Por eso cuando nosotros los intentamos trasladar a otros lugares, la gente que tiene éxito escribe un libro, da cursos, da clases, pero es un fracaso. Es un absoluto fracaso, porque otras personas en otro lugar aquello no les funciona. En cambio lo que funciona es la fidelidad. Lo que funciona son los principios. Los principios son buenos para todas las personas, en todos los tiempos, en todos los lugares son buenos los principios. Porque son principios del Evangelio y siguen funcionando a día de hoy. Por lo tanto, no os iluminéis con seguir modelos que lo que tienen son muchos elementos de marketing, de procesiones evangélicas a visitar al que ha tenido éxito en términos numéricos. Pero eso no es la clave. El Señor quiere que sigamos descubriendo que la fidelidad y el trabajo del día a día es lo que realmente, lo que hacía Pablo. Mentalidad de multiplicación. Estoy aquí, trabajo aquí, cuando termino aquí, comienzo otra más allí, y luego otra más allí, y luego otra más allí. He terminado el segundo punto. ¿Vamos con el tercero? ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, más o menos. El tercero dice, el Evangelio salió de nosotros. 8, 9 y 10. Y fijaos que estos versículos 8, 9 y 10, de alguna manera, traducen el versículo 8,
traduce algo del versículo 3. Vamos a ir un poquito atrás a un pasaje que no hemos leído. Dice el versículo 3 que Pablo está dando gracias teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, en primer lugar, vuestra obra de fe, en segundo lugar, vuestro trabajo de amor y en tercer lugar, la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas que Pablo tiene. Y ahora aquí, cuando el Evangelio sale de ellos, cuando el Evangelio va a otros lugares, se define por el versículo 8, la obra de fe, el versículo 9, el trabajo de amor, y el versículo 10, la firmeza de vuestra esperanza. Vamos a echarle un vistacillo. La obra de fe confirmada, dice el versículo 8. El 7 nos decía que los tesalonicenses llegaron a ser un ejemplo para los demás creyentes. Y el 8 nos dice la manera en la que llegaron a ser un ejemplo. Llegaron a ser un ejemplo porque la palabra de Dios había resonado. La palabra del Señor había resonado partiendo de Tesalónica. Ellos imitaron a Pablo, imitaron a su equipo misionero llevando la palabra por todas partes. Ellos imitaron al mismo Señor Jesús, que es el misionero por excelencia. Y cuando nosotros transmitimos el Evangelio, lo que nos convertimos es en imitadores de los apóstoles, imitadores de Jesús mismo, que es un Dios misionero por esencia. Mirad que lo que transmitieron es lo que la palabra de Dios llama la palabra del Señor. Y esto a veces nos parece una frase, esto de la palabra de Dios o la palabra del Señor. Pero realmente estamos diciendo que aquello es palabra que viene de Dios, palabra cuyo centro y esencia es el Señor. Esa es la palabra del Señor. La palabra que viene de Dios, nosotros no tenemos que inventarla, no tenemos que hacer algo con ella, sino simplemente nuestra tarea es transmitirlo lo más rápida y lo más fielmente posible. Y también es aquella que tiene por centro y por mensaje al Señor mismo. Mirad también que nos dice que la palabra de Dios ha resonado en ese versículo 6. Estoy leyendo aquí. Y vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra, perdón, estoy en el 8, no en el 6. Estoy en el 8, dice, porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado. En la versión del 60 dice, ha sido divulgada. Pero la palabra más cercana es esta, es que la palabra ha resonado. Y lo que nos quiere decir es que ha actuado como una campana. Le sacudís a una campana y las ondas siguen circulando un tiempo después del golpe que le habéis dado. Hay un eco que amplifica el mensaje y que lo extiende más allá de lo que había llegado. Esa tarea de reverberación se cumple cuando nace una iglesia que es una iglesia misionera. Es una iglesia que no se detiene, que el golpe va amplificando el ruido. Y mirad una cosa, es una cuestión de cómo nos entendemos nosotros, cómo nos comprendemos nosotros como iglesia. ¿Os habéis fijado que no aparece en ningún lugar del Nuevo Testamento que organizaran una campaña? ¿Habéis visto que en ningún lugar del Nuevo Testamento nos dice que crearon estructuras para que eso sucediera? Sino que simplemente era algo que estaba en el ADN de aquellos primeros creyentes. Ellos, a donde iban, donde estaban, anunciaban el Evangelio. Esa es la campaña más fructífera que se puede llegar a hacer. Nosotros a veces pensamos en términos de grandes eventos, pero el Evangelio funciona y circula de uno a uno. Es algo que se expande en donde Dios me ha puesto. ¿Dónde es el lugar en el que tú pasas más tiempo durante la semana? ¿Cuál es? Porque ese lugar en donde tú pasas más tiempo en la semana es lo que Dios llama tu lugar de misión. Es el lugar al que Dios te ha enviado y el lugar en donde Dios quiere que seas fructífero. ¿Dónde pasas tú más tiempo durante la semana? ¿Tienes un trabajo? Probablemente en el trabajo es en donde pasas más horas a la semana. Dicen que las personas llegamos a pasar más de la mitad de nuestra vida despiertos en nuestros lugares de trabajo. ¿Sabes cuántas horas trabajarás a lo largo de tu vida? Dicen que se trabaja entre 80.000 y 90.000 horas a lo largo de la vida. Ese es tu lugar de misión. Ese es el lugar al que Dios te ha enviado. Estás en una situación diferente, de jubilación, etc. Puede ser otro el lugar de misión. Pero si no, tu lugar de misión es al sitio donde el Señor te ha enviado.
ahí tienes que reverberar, tienes que resonar. No te puedes callar, sino que tienes que dejar claro que tú eres un cristiano, que estás ahí, y dejar claro que estás dispuesto a hablar, por lo menos. A veces esto de la evangelización tiene que ver con lanzar la pelota al territorio del otro. Yo estoy dispuesto a hablar, porque ¿sabéis lo que pasa hoy en día? Que mucha gente tiene algún tipo de inquietud espiritual y no sabe dónde ir a hablar con nadie. No tiene a su alrededor, mira y no tiene a nadie. Las personas pasan por muchas épocas largas en las que no tienen interés espiritual. Pero no es verdad que la gente nunca tenga interés espiritual. En nuestro territorio, que es muy secular, la gente a veces pasa años en los que no se pregunta absolutamente nada. Pero llega un momento en donde la gente se pregunta algo y no sabe dónde ir a preguntar. Por eso es tan importante que tú, cuando llegues a tu lugar de trabajo, que los primeros días que estás allí, que de tanto en tanto tú expongas: soy cristiano, me encanta hablar de espiritualidad. Cuando tengas algo, la gente no te hablará en medio de una reunión, pero luego te puede buscar. Quédate, espérate, deja que la gente tenga la oportunidad de hablar contigo. En segundo lugar, el versículo 9 habla acerca del trabajo de amor confirmado. Y eso hace sentido en el enorme cambio que se produjo en ellos. Mira lo que dice. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hay una conversión, hay un cambio. Antes adorábamos ídolos, ya no adoramos esos ídolos. Los ídolos siempre son el problema para el pueblo de Dios. Cosas buenas que nosotros transformamos en cosas que tienen sentido último, cosas ante las cuales nosotros nos agachamos, y el Señor quiere decir: os convertisteis de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Cambia la perspectiva, deja de mirar ídolos, vende todos tus ídolos, regálalos, déjalos, porque adorar a Dios es adorarle 100%. Ellos dejaron a esos ídolos, los dejaron definitivamente. Deberíamos pensar: ¿estamos como individuos, estamos como iglesia dejando ídolos o los mantenemos aún en nuestras vidas? Porque hemos de dejar para poder servir. Mirad que esa es la primera cuestión: servir al Dios vivo y verdadero. Ha habido un cambio de fidelidad, y mirad una cosa en la que se ha notado. ¿Lo habéis visto? Al comienzo del versículo 9, que hemos dejado los ídolos y nos hemos girado a Dios. Se ha notado en esto, en la acogida que tuvimos por parte de vosotros. Como una señal de que el Evangelio ha entrado en nosotros es la hospitalidad, la acogida que tuvimos por parte de vosotros. Malos días por la hospitalidad, ¿verdad? No podemos meter gente en casa. Estamos en días en donde las puertas están cerradas, pero no perdamos eso en nuestras mentes. Dentro de la ley, dentro de las posibilidades que permite la legislación en el día de hoy, dentro de lo que es saludable en estos días, sigamos teniendo la mentalidad de tener puertas abiertas en nuestras casas. Esto se ha perdido un montón. Cada vez en los entornos urbanos vivimos más cerrados, vivimos más encerrados en nosotros mismos. Nuestras casas se constituyen una especie de castillos con foso y cocodrilos. Y nosotros tenemos que comenzar a pensar un poco en que el Evangelio se muestra en cómo acogemos a las demás personas. Acogemos a gente que sirve al Señor, acogemos a familiares, acogemos a amigos, acogemos a gente en nuestra sociedad, y nosotros les invitamos. Mesa grande. A mí me preocupan las casas que tienen una mesa pequeña. Digo, ¿cómo se lo van a hacer esta gente para invitar gente a casa? Que el Evangelio ha impactado tu vida se mide en que tú abres las puertas de tu casa. ¿Os acordáis de Lidia en Filipos? ¿Qué es lo que hizo Lidia en Filipos? Cuando se convirtió, les dijo: si consideráis que soy del Señor, si consideráis que soy cristiana, veníos a mi casa. No lo podían rechazar, era una invitación irrechazable. Rechazarlo hubiera dicho: no, tú no eres cristiana. ¿Entendéis? La hospitalidad, cuando Dios abre la puerta de tu corazón, Dios abre la puerta de tu casa. Son dos cosas que van pegadas. Si no recibimos gente en casa,
si no recibimos vecinos, si no está entrando la gente en nuestras casas, quiere decir que no estamos usando una herramienta fundamental con que bendecir a los demás, que son nuestras casas. Fijaos, es muy curioso la acogida que tuvimos por parte de vosotros. ¿Cómo estamos acogiendo a las demás personas? Termino con esto, con la última, que es la firmeza de vuestra esperanza en el versículo 10. Dice, leo el final del 9, de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Nuestra esperanza. Las palabras que la Biblia traduce por esperar significa esperar con ansiedad. Dos características de la iglesia, servir y esperar. Una iglesia es los que han dejado los ídolos para servir y esperar. Y me parece que a veces estamos perdiendo un poco ese sentido de espera ansiosa. ¿Habéis tenido hijos fuera alguna vez? Que viven lejos y que no han podido venir durante un tiempo largo. Nosotros les esperamos con ansiedad, ¿no? Nosotros somos de aquí muchos, ¿no? Y a veces no entendemos, pero un inmigrante es una persona que sabe lo que es esperar con ansiedad. Dejó su país y hace años que no ve a los suyos a veces, a sus padres, a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos queridos. Ha dejado ese entorno y está esperando con ansiedad. ¿Cómo está nuestra ansiedad por la espera del Señor? Porque me parece que una de las cosas que han cambiado más en la iglesia del siglo XXI es que hay poca ansiedad para recibir al Señor. Que podemos vivir sin Él, vaya. Incluso me atrevo a decir en algunos casos que si Jesús viniera ahora, le diríamos, espera, que tengo cosas que hacer, que aún hay cosas que no he hecho. Esa ansiedad por la espera es algo que era distintivo de los cristianos. Ellos pensaban que Jesús vendría en su tiempo, estaban convencidos. Jesús no llegó en su tiempo, pero esa ansiedad por la espera les daba sentido de urgencia. El quitar esa urgencia hace que también baje la urgencia de nuestra evangelización, de nuestro compartir el Evangelio. Estamos aquí, termino con esto, para servir y para esperar. Dos elementos fundamentales de esa transmisión del Evangelio. Que Dios os bendiga.